perdonarías al asesino de tus hijos? Dile a los vecinos que no te llamen ahora. Pon el teléfono en modo no molestar. Asegúrate de tener datos porque en los próximos minutos tenemos mucho que discutir. Esto es Hablando Serio. Will make America great again. ¿Por qué me mataste?, le preguntó el niño de jardín de infantes a su agresor. Era una pregunta razonable porque eran solamente dos chicos que se habían acabado de conocer. El niño de jardín de infantes se había disfrazado de vaquero y estaba jugando con un palo en una zona boscosa cerca de su casa. El adolescente se acercó y le preguntó al niño si quería ir a construir un fuerte. Momentos después, el adolescente apuñaló a la víctima en el abdomen con una navaja y le perforó el hígado. La sangre fue corriendo por el costado de la pierna del niño, mojándole sus botas de vaquero. Siempre quise saber qué se siente el matar a alguien, dijo el adolescente y se alejó riendo. El autor del crimen fue Gary Ridgway y el apuñalamiento fue solo un pequeño anticipo de lo que sería su vida. Para el año 2003 ya no era un adolescente, sino un hombre de 54 años que estaba siendo enjuiciado por el asesinato de 49 mujeres. Como era de esperarse durante el juicio, los familiares de las víctimas lanzaron maldiciones y oprobios hacia este hombre por lo que había hecho. El dolor era tan grande que la idea del perdón era inconcebible, y mientras estas personas hablaban, el asesino se mostraba inmune a lo que ellas estaban diciendo. Sin embargo, una actitud inesperada provocó en él una reacción. El 5 de noviembre de 2003, toda duda sobre la culpabilidad de Ridgway se esfumó. Se declaró culpable de asesinar a 48 mujeres. Hizo un trato para cooperar y dar más información sobre sus víctimas y dónde estaban sus restos. Así evitó un juicio y una posible pena de muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara del cargo de asesinato agravado en primer grado por la muerte de Wendy Lee Caulfield? Culpable. ¿Cómo se declara del cargo de asesinato agravado en primer grado en el segundo cargo? Culpable, culpable, culpable. Parecía no tener ningún remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tantas que ni recordaba quiénes eran o cómo lucían. No podía creer que alguien matara a tanta gente y no los recordara. Tampoco los familiares furiosos, invitados a hablar cuando Ridgway fue condenado a cadena perpetua el 18 de diciembre de 2003. Dijiste que no recordabas nada de las mujeres que tomaste. Nuestra memoria sí funciona. Según tú, no significaban nada, pero ella lo era todo para nosotros. Era madre, esposa, hermana, y la extrañamos mucho. Gary Ridgway, impasible, escuchó a familiares maldecirlo y burlarse. Es un animal. Le deseo una muerte larga, cruel y dolorosa. Irá al infierno, donde pertenece. Pero su fachada se quebró ante la sorpresiva bondad de un padre. Señor Ridgway, hay gente aquí que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Es difícil seguir lo que creo, lo que Dios manda, perdonar. Usted está perdonado, Señor.
Creo que como familiar de las víctimas, ese momento fue sumamente oscuro. El primer momento de tristeza fue cuando recibieron la noticia de la muerte de uno de sus familiares. Pero en segundo lugar, creo que enfrentar y ver cara a cara al asesino de ese familiar tuyo. Creo que como familiar de las víctimas tuviera muchos sentimientos negativos dentro de mí, albergados dentro de mí hacia ese hombre. Y podemos ver cómo muchos de esos familiares estaban diciendo de que le deseaban una muerte cruel, que le deseaban que fuera al infierno donde pertenecía. Otro de los familiares estaba diciendo, ella no significaba nada para ti, pero significaba todo para nosotros, porque este hombre hizo una declaración que simplemente las mataba por matarla. En su declaración decía de que ella no significaba nada para él. Sin embargo, significaba todo para su familia. Y es bien comprensible la reacción de esas personas, de esos familiares. Si yo estuviera en los zapatos de esas mujeres que estaban hablando ahí, posiblemente reaccionaría igual. Y más sabiendo, teniendo al asesino enfrente, sabiendo de que él estaba diciendo que él era culpable, pero él no tenía ni la menor idea. Él solamente ya estaba diciendo culpable porque sabe que en algún momento que mató, pero no se acordaba ni de las víctimas. Eso es algo bien irónico. Es justo sentir ira en algún momento porque algo fue de nuestro desagrado. Este juicio estaba siendo dirigido hacia las maldiciones, hacia las condenas. Sin embargo, un hombre se para en el estrado y no tiene la misma reacción que los otros familiares. Este hombre usa el perdón como su herramienta para romper la inmunidad que estaba sintiendo este asesino. Verdaderamente este padre, Robert Rule, él demostró mucho más valor, mucha más firmeza, porque él no se dejó llevar por sus sentimientos, sino que él decidió poner por delante lo que es verdadero, lo que es firme, que es el perdón. El perdón es una decisión intencional que requiere dejar atrás el resentimiento, la ira, el enojo y librarse de sentimientos negativos. Si nos aferramos a ese dolor, puede ser que nosotros seamos quien pague el precio más alto. Así sucedió con Ridgway. Detrás de todos estos crímenes y delitos, no simplemente había un problema mental, también había experiencias de su niñez y de su adolescencia. Una de ellas fue que él no era el hijo favorito. Su hermano mayor era considerado como el hijo exitoso, el que mejores calificaciones tenía, el inteligente. Y esto hacía que Ridgway quedara opacado. Esto provocó que él obtuviera bajas notas, que fuera colocado dentro de los estudiantes con bajo coeficiente intelectual, de los estudiantes también con problemas de comportamiento de su escuela. Y también, además de eso, él narró que él siempre tuvo un sentimiento extraño hacia su mamá. Un sentimiento de que se sintió como atraído sexualmente por su mamá y al mismo tiempo fantaseaba con matarla. Entre esas cosas, él narra que en una ocasión a él estuvo orinándose en la cama hasta la adolescencia. Y él recuerda en una de esas ocasiones que su mamá, siendo ya un adolescente de 13 años, le lavaba los genitales a él. Yo creo que esta puede ser una de las causantes de por qué este adolescente se convirtió en un hombre asesino, en un asesino en serie. Es uno de los asesinos más grandes reportados en los Estados Unidos, con 49 asesinatos, y se cree que hay más casos de crímenes cometidos por este hombre. Verdaderamente, cuando uno no perdona, termina uno haciéndose más daño a uno mismo. Según el psiquiatra John McDonald, la triada de la sociopatía cubre 3 aspectos principales que suelen ser los que fabrican a un asesino en serie. En primer lugar, tenemos la enuresis, que es mocar la cama hasta la edad de la adolescencia. En segundo lugar, la piromanía, el deleite por provocar incendios. Y en tercer lugar, el maltrato animal. Y Ridgway encajaba perfectamente con esta definición. Provocó incendios, mojó la cama hasta la edad de 13 años y también torturó y maltrató animales. En particular, encerró a un gato en un congelador y de esta manera lo mató. Su comportamiento no fue aleatorio o inexplicable, tuvo una raíz y fue el resentimiento. Los traumas, la educación que recibimos y las experiencias influyen negativa o positivamente en nuestro comportamiento. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para que determine la manera en que vamos a actuar. Es posible que nunca olvidemos la acción de quien nos ofendió o hirió,
pero esforzarnos en el perdón va a hacer que esa influencia disminuya en nosotros. ¿Cuáles son los efectos de no perdonar? Si te resulta difícil perdonar, puede que ocurra lo siguiente. Llevas tu ira, amargura, tu enojo a nuevas experiencias, a nuevas relaciones. Personas que tienen nada que ver con lo ocurrido llegan a convertirse víctimas de la persona herida. Estás tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar el presente. Se crea un ciclo en la vida que no permite avanzar y cada suceso te remonta al momento en que el daño fue causado. Te deprimes, estás irritable o ansioso, todo te molesta, la felicidad de quienes te rodean llega a ser tu desgracia, tus oídos se cierran a lo que los demás intentan decirte y puede que reacciones de manera agresiva. Pierdes conexiones valiosas y enriquecedoras. Las personas se alejan porque nadie quiere estar cerca de alguien que todo lo ve negativo. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido o dejado ir amistades por esta misma razón? Y no solamente afecta nuestras emociones, la falta de perdón también afecta a nuestra salud. Cuando nuestro organismo está bajo estrés, en condiciones normales, los órganos comienzan a funcionar de manera más rápida. El corazón bombea sangre más rápido y las glándulas endocrinas comienzan a liberar sustancias y hormonas en nuestro cuerpo. Ahora, cuando estamos bajo un estrés continuo, los órganos comienzan a trabajar de manera descontrolada y estas sustancias hacen que se produzcan más de lo normal, creando un desbalance en nuestro metabolismo. Muchas veces no perdonamos porque nuestro orgullo nos hace creer que no hemos hecho nada que necesite ser perdonado o que el error de la otra persona es mucho mayor que el nuestro. En la mayoría de las comunidades existe la tendencia a creer que es más fácil que el hombre sea infiel a que la mujer lo sea. Por lo que si el hombre fue infiel, es posible que a la mujer se le haga un poco más fácil perdonar. Pero si sucede lo contrario y es la mujer quien cometió la infidelidad, al hombre puede que se le haga más difícil perdonar. Y por lo tanto, él cree que el error de ella fue mayor que el de él. La falta de perdón destruye relaciones. La falta de perdón divide familias y te carcome poco a poco, haciéndote víctima a ti mismo de tu propia condición. Por eso es importante saber perdonar. ¿Cómo perdonar? Primero que todo, tenemos que reconocer el valor que tiene el perdón. Cómo el perdón puede mejorar nuestra vida. Cuando nosotros perdonamos, estamos liberando una carga que no estamos supuestos a llevar por un largo tiempo. También estamos demostrando que las otras personas no tienen control sobre nosotros y sobre nuestras acciones. También está el aceptar las emociones, reconocer cómo las emociones provocadas por el daño afectan nuestro comportamiento. Y por último, practicar la paciencia. Perdonar puede tomar tiempo, especialmente si estamos sufriendo mucho, pero mientras vayamos practicándolo y seamos pacientes, vamos a obtener buenos resultados. Creo que otro aspecto importante es saber perdonarse a uno mismo. Muchas veces la persona herida logra perdonarnos, pero nosotros no somos capaces ni encontramos el perdón para nosotros por el daño que le ocasionamos a esa persona. En particular, esto me sucedió a mí con la muerte de mi abuelo. Me costó mucho trabajo perdonarme su muerte, porque en el año 2017, durante el huracán Irma, yo salgo a buscar a mi abuelo para que mi abuelo pase el huracán con nosotros, y cuando llego a su casa no lo encuentro. Busco en los cuartos y no lo encuentro. Miro hacia el patio y tampoco lo encuentro. Le pregunto a los vecinos y recuerdo que uno de ellos me dice que tal vez fue a casa de su hermana para que pasara el huracán allá, y yo regreso a mi casa pensando que mi abuelo está en un lugar seguro, y cuando pasa el huracán me llaman a la casa de que mi abuelo había fallecido. Y cuando yo pregunto en qué lugar había fallecido, mi abuelo había fallecido en su propio patio, en el patio de la casa, y específicamente en el lugar donde estaba. Yo había mirado hacia el patio, pero yo había mirado desde la ventana hacia afuera. Nunca me dio por mirar hacia abajo. Yo estaba mirando hacia adelante, pero nunca miré hacia abajo. Y cuando me dijeron de que mi abuelo lo encontraron allí mismo, en esa esquinita allí, eso me golpeó mucho. Me golpeó mucho porque yo decía, ¿por qué no miré? Tenía que haber mirado. Si yo hubiese mirado en ese momento, mi abuelo hoy estuviera con vida. Y eso me golpeó mucho. Y sé que
A muchas personas le golpea el no perdonarse a uno mismo, que le hubiesen dicho a una mamá que ya falleció, que le hubiesen dicho a una persona que ya falleció. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio un último abrazo? Cuando estaba en la primaria, uno de mis amigos se despide de su mamá y la mamá estaba molesta con él porque la mamá le había dicho que no fuera al río y él quería ir al río y él le dio un beso a la mamá en la espalda porque la mamá no quería que él le diera un beso. Esa fue la última vez que esa mamá vio a su hijo, y como me sucedió a mí, como le sucedió a esta mamá, a veces es bien difícil perdonarse uno mismo. ¿Y cómo fue que lograste perdonarte a ti mismo? Creo que hubo varios factores que me ayudaron a perdonarme a mí mismo. Creo que el primero de todos fue Dios. Dios me ayudó bastante, fue mi soporte espiritual para esa encrucijada en la que me encontraba. El segundo lugar, el tiempo y los recuerdos. Salí de casa de mis abuelos cuando tenía 22 años y llevé conmigo 22 años de recuerdos, 22 años de compartir con ellos en las buenas y en las malas, y creo que todos esos recuerdos me ayudaron a tener una imagen de quién era mi abuelo. Y al final, cuando esa imagen está conformada, no creo que mi abuelo querría que yo me sintiera culpable por su muerte. Y creo que eso me ayudó mucho, y hoy en día entiendo el por qué sucedió. Tal vez fue una muerte bastante trágica, pero entiendo el por qué sucedió y ya no me condeno más a mí mismo. Perdonarse a uno mismo es más difícil que perdonar a otra persona. La historia de Botham Jean habla de esto mismo. Un chico que fue asesinado por error. Una oficial de la policía en el año 2018, conocida como Amber Geiger, estaba regresando a su apartamento después de terminar su turno laboral y por error abrió la puerta incorrecta. Al ver al chico en el sofá, ella creyó que era un intruso y le disparó directamente al pecho. Horas antes de su asesinato, su mejor amigo y él habían quedado en ir a un bar a ver un partido de básquetbol, pero debido al clima decidieron cancelarlo y mirarlo desde sus apartamentos. Por otra parte, su hermana le aconsejó que se quedara en su casa porque allí estaría más seguro. Después de recibir la noticia del asesinato, ambos cargaron con un peso de culpa. El 6 de septiembre de 2018 planeaba ver un partido de la NFL con mi buen amigo Botham Jean en uno de nuestros bares deportivos favoritos. Como llovía fuerte, decidimos ver el partido desde casa. Quedaban poco más de 9 minutos en este cuarto. Durante la noche, como de costumbre, seguimos enviándonos mensajes sobre el partido. En un momento, mientras me preparaba para dormir, noté que dejó de responder. Pensé que probablemente también se había cansado. Recuerdo recibir un mensaje de un amigo y quedarme paralizado. La primera reacción emocional fue culpa. Y era, ¿por qué no mantuvimos nuestros planes originales? No habría estado en casa. Nada de esto habría ocurrido. El 6 de septiembre de 2018, hablé con Botham. Me contó sus planes de ir al bar deportivo esa noche. Lo animé a quedarse en casa, pues siempre pienso que uno está más seguro en... ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué por error mi hijo tuvo que pagar? Eran las preguntas que la madre se estaba haciendo. Eran las preguntas que los amigos estaban haciendo. Eran las preguntas que los hermanos estaban haciendo. Y la ira, el enojo se apoderó de la familia e iban dirigidos hacia esta oficial de policía. Sin embargo, en el día de la corte, algo inesperado sucedió. No quiero repetir cuánto nos han quitado. Say twice or for the 100th time how much you've taken from us. Creo que lo sabes.
Si de verdad lo sientes, te perdono. I forgive you. ¿Puedo darle un abrazo si es posible? Can I give her a hug? Por favor. Please? Sí. Yes. Fue extraordinario. Este joven nos dio una gran lección. Nos enseñó que se puede perdonar y buscar justicia. but still seek justice. Y volvemos al principio. ¿Perdonarías al asesino de tus hijos? Estas dos personas nos han enseñado una gran lección, de que es posible perdonar y de que nosotros podemos ser dueños de nuestras acciones. Nuestras oraciones van hacia esas personas que aún les cuesta perdonar, perdonarse a ellos mismos, perdonar a otros, perdonar a un ex, perdonar al esposo, perdonar a la esposa, a mamá, a papá, a sus hijos, a un amigo. Nuestras oraciones van hacia ti y te damos el mismo consejo que nos regala el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Déjanos tus comentarios, qué te pareció este video, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su rostro esté sobre ti siempre.